En Navidad, mi suegra me trató como a su sirvienta personal. Mientras ellos abrían regalos caros, yo lavaba platos. Cuando pedí un trozo de pastel, se rieron, la servidumbre come en la cocina. No sabían que el regalo sorpresa que traía en mi bolso eran los papeles de divorcio y una orden de desalojo. El olor a aceite quemado y a romerito hirviendo se había impregnado en mi piel, en mi cabello, e incluso sentía que había llegado hasta mis huesos. Eran las 8 de la noche del 24 de diciembre. Nochebuena. La noche más sagrada para las familias en México, el momento en que se supone que el amor y la unión deben flotar en el aire como el aroma del ponche de frutas. Pero en esta cocina, enorme, con encimeras de granito frío y electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más de lo que mi padre ganó en 5 años de trabajo, lo único que flotaba era mi agotamiento y una soledad tan densa que casi podía masticarla. Mis manos, rojas e hinchadas por haber lavado trastes sin parar durante las últimas 4 horas, temblaban ligeramente mientras intentaba decorar el lomo de cerdo con rodajas de piña y cerezas. No era un temblor de frío, aunque la calefacción de la casa parecía no llegar a la cocina de servicio, era un temblor nacido de la rabia contenida, esa que se traga con saliva y se disfraza de paciencia. Desde la sala, cruzando el largo pasillo que separaba mi zona de trabajo de su zona de disfrute, llegaban las carcajadas. Escuchaba el tintineo de las copas de cristal de Baccarat chocando en brindis que no me incluían. Escuchaba la voz chillona de mi cuñada, Yasmín, contando alguna anécdota vacía sobre su último viaje a Tulum, y la risa grave y complaciente de mi esposo, Braulio. Y, por supuesto, la voz de ella. Doña Socorro. Una voz que podía sonar dulce como la miel virgen cuando había visitas importantes, pero que para mí siempre tenía el filo de una navaja oxidada. Maricela. El grito de Doña Socorro atravesó el pasillo como una orden militar. ¿Qué pasa con los romeritos? El licenciado Galván ya tiene su copa vacía y necesita algo para picar. Apúrate, mujer, que pareces tortuga. Suspiré, cerrando los ojos por un segundo. Solo un segundo. Invoqué la imagen de mi padre, con sus manos llenas de cal y su sonrisa cansada pero honesta. La familia es lo primero, mija. Uno aguanta porque la sangre llama, y cuando te cases, esa será tu sangre. Papá, si pudieras verme ahora. Si pudieras ver que tu hija, la que se graduó con honores y ahora dirige las operaciones logísticas de una transnacional, está aquí reducida a la servidumbre en su propia casa. La puerta de la cocina se abrió de golpe. No entró nadie para preguntar si necesitaba ayuda. No entró nadie para ofrecerme un vaso de agua. Entró Braulio. Mi esposo. El hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y, desgraciadamente, mi cuenta bancaria durante los últimos 7 años. Llevaba puesto el traje Hugo Boss azul marino que yo le había comprado hacía 3 meses para una entrevista de trabajo a la que nunca fue. Se veía guapo, no podía negarlo. Tenía esa elegancia despreocupada de quien nunca ha tenido que sudar para ganar un peso. Pero sus ojos estaban vidriosos por el tequila y vacíos de cualquier empatía. Se acercó a la hielera, ignorándome por completo mientras sacaba más cubos de hielo para su vaso. Braulio, dije, mi voz saliendo más ronca de lo que esperaba. ¿Podrías ayudarme a sacar el pavó del horno? Pesa demasiado y tengo miedo de que se me caiga el aceite hirviendo. Él se detuvo, con el hielo tintineando en su vaso, y me miró. No me miró como un marido mira a su esposa. Me miró como un cliente mira a una camarera lenta en un restaurante barato. Hizo una mueca de disgusto, señalando su traje impecable. ¿Estás loca, Maricela? Soltó, con una risa incrédula. Mira cómo estoy vestido. Este traje vale más que tu nómina entera, seguramente. No voy a mancharme de grasa solo porque tú no puedes manejar un simple pavó. Además, mamá está preguntando por qué tardas tanto. No nos hagas quedar mal, ¿quieres? Hoy vino la tía Marta y sabes cómo es de criticona. Llevo cocinando desde las 6 de la mañana, Braulio, respondí, sintiendo como el calor subía por mi cuello. He preparado bacalao para 20 personas, 3 kilos de romeritos, la ensalada de manzana, el lomo.
Estoy cansada. Solo te pido que saques la charola. Él resopló, dio un trago largo a su bebida y se giró hacia la puerta. Para eso estás, ¿no? Murmuró antes de salir. Eres buena en estas cosas manuales. Ya sabes, lo traes en la sangre. Tu papá era albañil, tú cocinas. Cada quien en su lugar. Ah, y límpiate la cara, estás sudando y se ve horrible. La puerta vaivén se cerró tras él, dejándome sola de nuevo con el zumbido del refrigerador y el olor a clavo y canela que ahora me daba náuseas. Lo traes en la sangre. Esa frase. Siempre esa maldita frase. Como si el trabajo honesto fuera una mancha genética, una enfermedad de la que ellos, con su linaje y sus apellidos compuestos, estaban inmunes. Me quedé parada frente al horno, mirando mi reflejo distorsionado en el metal caliente. Vi a una mujer de 32 años, exitosa en el mundo corporativo, respetada por sus empleados, temida por sus competidores, reducida a esto. A una chacha, sin sueldo. Abrí el horno. El golpe de calor me golpeó el rostro, secando las lágrimas que amenazaban con salir. Agarré los trapos con fuerza. No iba a llorar. No hoy. Saqué el pavo yo sola, sintiendo como los músculos de mi espalda protestaban y como una gota de aceite saltaba a mi muñeca, quemándome la piel. No grité. Apreté los dientes y puse la enorme ave dorada sobre la isla de la cocina. Miré el banquete que había preparado. Comida suficiente para alimentar a un ejército. Ingredientes de primera calidad, aceitunas importadas de España, aceite de oliva extra virgen, el mejor corte de carne. Todo pagado con mi tarjeta. Todo cocinado con mis manos. Y sabía, con una certeza helada que me recorría la espina dorsal, que ni siquiera recibiría un gracias. Pero lo que Braulio, Doña Socorro y la inútil de Yasmín no sabían, mientras reían y bebían mi vino en la sala, era que esta cena sería diferente. No sabían que la mujer que sudaba en la cocina no era la misma que había entrado en esta casa hace 7 años, bajando la cabeza y pidiendo perdón por existir. No. Esa Maricela había muerto lentamente, asesinada por 1000 cortes de desprecio. La mujer que estaba ahora frente al pavó tenía un secreto. Un secreto guardado en una caja fuerte detrás del armario, y otro secreto brillando en la pantalla de su celular, en una aplicación bancaria que mostraba un saldo que ellos ni siquiera podían soñar. ¿Quieren cenar? Susurré para mí misma, agarrando el cuchillo eléctrico con firmeza. Perfecto. Vamos a cenar. Mientras acomodaba las uvas en la fuente de plata, mi mente viajó inevitablemente hacia el pasado. No es masoquismo, aunque a veces lo parezca. Es que para entender por qué seguía aquí, en esta cocina, soportando lo insoportable, tenía que recordar cómo había empezado todo. Tenía que visitar lo que yo llamaba, el Museo del Dolor. Y la primera exhibición, la pieza fundacional de este desastre, era un documento de 3 páginas. Sucedió hace 7 años, 2 semanas antes de nuestra boda. Yo tenía 25 años, era ingenua y estaba estúpidamente enamorada. Braulio era mi príncipe azul. O al menos, el disfraz le quedaba bien. Me había deslumbrado con sus modales de caballero, sus historias sobre el linaje de su familia y esa seguridad arrogante que yo confundí con ambición. Me citaron en la notaría del licenciado Galván, un viejo amigo de la familia de Braulio. Recuerdo el olor a madera vieja y acera para muebles de esa oficina. Estaban todos allí, Braulio, mirando al suelo, Doña Socorro, sentada con la espalda tan recta que parecía que se había tragado una escoba, y el notario, un hombre con bigote de morsa que me miraba por encima de sus lentes. Doña Socorro no se anduvo con rodeos. Empujó un documento hacia mí sobre la mesa de caoba. Firma aquí, querida, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Es solo un trámite. Separación de bienes. Miré a Braulio, confundida. Habíamos hablado de construir todo juntos. De ser un equipo. ¿Separación de bienes? Pregunté, mi voz temblorosa. Pero Braulio, pensé que...
Es por protección, Maricela, interrumpió doña Socorro, antes de que su hijo pudiera abrir la boca. Verás, nuestra familia tiene cierto estatus. Ciertas propiedades y herencias futuras que debemos preservar. No es nada personal contra ti, por supuesto. Pero tú vienes de un entorno diferente. Tu padre es un simple albañil, ¿verdad? Gente trabajadora, sin duda, pero no acostumbrada a manejar patrimonios. No queremos que te sientas abrumada, ni que haya malentendidos si las cosas no funcionan. Cada palabra era una bofetada envuelta en seda. Un entorno diferente. Simple albañil. Sentí como la vergüenza me calentaba las mejillas. En ese momento, yo ya era gerente junior en la empresa de logística. Ganaba mi propio dinero. Braulio, por otro lado, trabajaba como asistente en la empresa de un tío, un puesto inventado donde apenas ganaba para sus trajes. Pero nosotros nos queremos, insistí, buscando la mirada de Braulio. No me importa su dinero. Entonces no tendrás problema en firmar, sentenció doña Socorro, cerrando la trampa. Si no te importa el dinero, demuestra que te casas por amor, no por interés. Firma y demuestra que no eres una de esas cazafortunas que abundan en los barrios bajos. Miré a Braulio. Él finalmente levantó la vista. Había súplica en sus ojos. Hazlo por mí, parecía decir. Si no firmas, ella no nos dejará en paz. Yo quería casarme. Quería ser parte de una familia. Quería cumplir el sueño de mi padre de verme, bien casada, protegida, lejos de la incertidumbre económica en la que crecí. Así que agarré la pluma. Me tragué mi orgullo. Me tragué la intuición que me gritaban corre. Y firmé. Muy bien, dijo doña Socorro, guardando el documento como si fuera un trofeo de guerra. Bienvenida a la familia, Maricela. Ahora sabemos que tu amor es desinteresado. Lo irónico, lo terriblemente gracioso de ese recuerdo mientras ahora limpiaba una mancha de salsa en mi delantal, es que doña Socorro creyó que estaba protegiendo el imperio de su hijo de mis garras pobres. No tenía idea de que el imperio eran deudas, apariencias y una casa hipotecada hasta el techo. Y mucho menos sabía que ese papel, ese maldito papel de separación de bienes, que me obligó a firmar para humillarme, se convertiría 7 años después en mi escudo, mi espada y mi salvación. Gracias, suegra. Gracias por ser tan clasista y desconfiada. Porque gracias a ese documento, lo que es mío es mío. Y lo que es de tu hijo, bueno, tu hijo no tiene nada. La segunda pieza en mi museo personal es más dolorosa porque no tiene que ver con leyes ni dinero, sino con el corazón. Ocurrió hace 3 años, poco después de que mi padre falleciera de un infarto fulminante en una obra. Mi padre, don Hilario, no me dejó dinero. No me dejó propiedades. Lo único que me dejó fue una camioneta Ford Pickup del año 98. Estaba vieja, la pintura roja estaba descarapelada y el asiento del conductor tenía la forma permanente de su espalda cansada. Olía a tabaco barato, a cemento y a los dulces de menta que él siempre traía en el bolsillo para mí. Para el mundo era chatarra, para mí, era él. Era el vehículo con el que me llevó a mi primer día de universidad, con el que me recogió cuando me rompieron el corazón por primera vez. La traje a la casa que compartía con Braulio y su familia, sí, vivíamos todos juntos porque es tradición, según Socorro, aunque la realidad era que Braulio no podía pagar una renta solo. La estacioné en la calle porque, por supuesto, el garaje estaba ocupado por el BMW de segunda mano de Yasmín y el coche de doña Socorro. Un fin de semana, tuve que salir de viaje de negocios a Monterrey. Fue un viaje relámpago, importante para mi ascenso a directora de operaciones. Cuando regresé, agotada, arrastrando mi maleta por la entrada, noté un vacío en la calle. La camioneta no estaba. El pánico me cerró la garganta. Entré corriendo a la casa. Braulio. Yasmín. Grité. La camioneta de mi papá no está. Se la robaron. Estaban en la sala, viendo una telenovela. Doña Socorro ni siquiera volteó.
Yasmín estaba limándose las uñas, con esa expresión de aburrimiento perpetuo que la caracterizaba. «Ay, qué escándalo traes, mujer», dijo Yasmín sin levantar la vista. «No se la robaron. La vendimos». Me quedé helada. El mundo se detuvo por un segundo. «¿Qué?», susurré, sintiendo que las rodillas me fallaban. «La vendimos», repitió ella, soplando el polvo de sus uñas. El sábado iba a ir al concierto de Bad Bunny con mis amigas y necesitaba dinero para los boletos VIP y el outfit. Mamá dijo que esa carcacha vieja solo afeaba la fachada de la casa. Los vecinos ya estaban murmurando, «Maricela». Parecía que vivíamos en una vecindad con esa cosa ahí afuera. Así que llamamos al del fierro viejo y nos dio, ¿cuánto fue? ¿5.000 pesos? Una miseria, pero bueno, algo es algo. Miré a Braulio. Él estaba sentado en el sillón, evitando mi mirada, fingiendo un interés repentino en sus zapatos. «Braulio», dije, y mi voz se rompió. Era la camioneta de mi papá. Era lo único que tenía de él. Braulio se encogió de hombros, incómodo pero sumiso ante su madre y hermana. «Maricela, amor, ya estaba muy vieja», dijo él, usando ese tono condescendiente que usaba para explicarme cosas complicadas. El motor fallaba, tiraba aceite. Yasmín necesitaba el dinero y, bueno, pensamos que no te importaría. Al fin y al cabo, tú tienes tu coche de la empresa, ¿no? No seas egoísta. ¿Egoísta? Sentí las lágrimas correr por mi cara, calientes y amargas. Ese no era su coche. No tenían derecho. Es un robo. Doña Socorro se levantó entonces, alisándose la falda con dignidad ofendida. «Basta de dramas», exclamó. «Hicimos un favor limpiando la basura de la entrada. Deberías agradecernos. Y no te atrevas a llamarnos ladrones en nuestra propia casa. Yasmín es familia, y la familia se ayuda. Si tanto te duele esa chatarra, es porque sigues atada a ese pasado de pobreza del que tanto nos hemos esforzado en sacarte. Supéralo». Lloré esa noche hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré abrazada a la almohada en la habitación de huéspedes porque Braulio dijo que mis sollozos no lo dejaban dormir. Quise ir a la policía. Quise denunciarlos. Pero luego pensé en la vergüenza, en el escándalo. Pensé en la promesa que le hice a mi papá en su lecho de muerte: «Cuida tu matrimonio, mija. No termines sola». Y no hice nada. Me tragué el dolor. Dejé que Yasmín fuera a su concierto y subiera historias a Instagram gastándose el dinero de mi padre en alcohol y tonterías. Pero ese día, algo cambió dentro de mí. El amor incondicional que sentía por Braulio se agrietó. Y en esa grieta, comenzó a crecer algo frío, duro y calculador. Empecé a verlos no como mi familia, sino como parásitos. Y empecé a prepararme. Ese recuerdo, el de la camioneta roja desapareciendo para convertirse en una noche de fiesta de una niña mimada, fue el combustible que me mantuvo despierta muchas noches, trabajando horas extra, acumulando bonos, estudiando inversiones, y moviendo cada centavo que ganaba a cuentas que ellos no conocían. «Hoy pagarán la camioneta, papá», susurré al pavo dorado frente a mí. «Con intereses». Regresé al presente. Eran las 9:30 de la noche. La mesa del comedor estaba espectacular. Había usado el mantel de lino belga que yo misma había almidonado esa mañana. La vajilla de porcelana con bordes dorados brillaba bajo la luz del candelabro. Había 20 personas sentadas: tíos, primos, la tía Marta con sus joyas ostentosas, el licenciado Galván. Todos esperaban, con los cubiertos en mano, como buitres elegantes. Braulio estaba en la cabecera, por supuesto. Doña Socorro al otro extremo. Yo entré con la enorme bandeja del pavó, seguida por la señora de la limpieza que había contratado por unas horas solo para servir. Hubo murmullos de aprobación al ver la comida. «Vaya, qué pinta tiene», exclamó el tío Jorge. «Braulio, te luciste este año con el banquete, ¿eh?» Braulio sonrió,
hinchando el pecho, aceptando el crédito sin pestañear. Ya saben, tío, para la familia siempre lo mejor. No escatimamos en gastos. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió una muela. No escatimamos. Claro. Él no había puesto ni un peso. Ni siquiera había ido al supermercado. Empecé a supervisar que todos tuvieran vino. Yasmín, que ya llevaba 3 copas de más, golpeó su copa con el tenedor para llamar la atención. Un brindis. Gritó. Por mi hermano Braulio, que es el pilar de esta casa y nos da esta vida maravillosa. Salud. Salud. Respondieron todos. Yo me quedé de pie, junto al aparador, con una botella de vino en la mano, invisible. Nadie me miró. Nadie dijo, ¿y Maricela? Solo la tía Chelo, la hermana menor y oveja negra de Socorro, me lanzó una mirada de pena y alzó su copa discretamente hacia mí. Le devolví una sonrisa triste. Cuando terminaron de servir el primer plato, el bacalao, me di cuenta de que todos estaban comiendo y riendo, y yo seguía de pie. Mis piernas palpitaban. Tenía hambre. No había comido nada desde el desayuno. Caminé hacia la mesa. Había una silla vacía a la derecha de Braulio, mi lugar habitual. O al menos, el lugar que debería ser mío. Me acerqué, con la intención de sentarme y descansar por fin. Pero justo cuando iba a jalar la silla, una mano huesuda y enjollada se interpuso. Era doña Socorro. «Ay, no, Maricela», dijo en voz alta, haciendo que la conversación en la mesa se detuviera. «No te sientes ahí, querida». Me quedé congelada, a medio camino. «¿Por qué no?», pregunté, confundida. «Es mi sitio». Doña Socorro soltó una risita nerviosa, como si yo hubiera contado un chiste de mal gusto. Señaló el bolso Louis Vuitton, falso, yo lo sabía, de la tía Marta que estaba ocupando la mitad de la silla. Es que la tía Marta no tiene donde poner su bolso, y el suelo está muy sucio, ya sabes. Además, hizo una pausa dramática, mirando alrededor de la mesa y luego volviendo sus ojos fríos hacia mí, ya no cabemos. Somos 20 exactos. Y mira, la mesa está a reventar. Estaríamos todos muy apretados si te metes ahí. Miré la mesa. Había espacio de sobra. Podían mover el bolso. Podían recorrerse 5 centímetros. ¿Entonces dónde se supone que voy a cenar?, pregunté, mi voz empezando a perder la calma. Yasmín soltó una carcajada, masticando un trozo de pan. Ay, cuñada, no seas dramática. En la cocina hay mucho espacio. Además, creo que sobró pollo hervido de ayer, ¿no? El bacalao es poco y no va a alcanzar si tú también comes. Y sinceramente, me miró de arriba abajo, haciendo una mueca ante mi delantal manchado y mi cabello un poco desordenado por el vapor. Con esa facha, desentonas un poco con la decoración. Hueles a cebolla, Maricela. Mejor come allá adentro, así estás más cerca para traer el postre cuando acabemos. Miré a Braulio. Era el momento. Era su oportunidad de ser un hombre. De decir, es mi esposa, quiten ese maldito bolso y hagan espacio. De decir, si ella no come en la mesa, yo tampoco. Braulio levantó la vista del plato. Me miró a los ojos. Vi en él la lucha interna entre la decencia y la cobardía. Y ganó la cobardía, como siempre. Maricela, amor, dijo en voz baja, casi inaudible, mamá tiene razón. Estamos muy apretados. Y tú vas a estar más cómoda en la cocina, sin tanto ruido. Hazlo por mí, ¿sí? Ahorita te llevo una copa de vino. El silencio en la mesa era absoluto. Todos esperaban mi reacción. Esperaban que agachara la cabeza, dijera, sí, claro, y me retirara a mi cueva de sirvienta. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No fue un sonido fuerte. Fue como el clic de un interruptor. El último hilo de esperanza, de afecto,
de lealtad que me unía a este hombre y a esta familia, se cortó limpiamente. Sonreí. Fue una sonrisa que no llegó a mis ojos. Claro, dije suavemente. Tienen toda la razón. Una sirvienta no debe sentarse con los señores. Que disfruten el bacalao. Está hecho con una receta especial. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina con la cabeza alta, sintiendo sus miradas en mi espalda. Pero no fui a llorar. No fui a comer pollo hervido. Fui a ejecutar la sentencia. Entré a la cocina y cerré la puerta. El ruido de la fiesta se amortiguó, quedando como un zumbido lejano. No lloré. Mis ojos estaban secos, áridos como el desierto. Me quité el delantal manchado y lo tiré a la basura, justo encima de las cáscaras de papa. Caminé hacia la salida de servicio, pero al pasar por el pasillo lateral, vi que la puerta del despacho estaba entreabierta. Era el despacho de Braulio, un lugar donde él jugaba a ser empresario en su computadora, aunque yo pagaba el internet de alta velocidad que él usaba para ver vídeos y apostar en línea. Escuché voces susurrantes. Me detuve. Sabía que no debía escuchar, pero el instinto me clavó los pies al suelo. Eran Braulio y Doña Socorro. Se habían escabullido de la mesa mientras los demás se servían más vino. Pero mamá, ¿estás segura de que es el momento? Decía Braulio, su voz temblorosa por el alcohol. Maricela se veía rara hace rato. Ay, por favor, Braulio. La voz de Socorro era sibilante, venenosa. Esa mujer es una estúpida enamorada. ¿Viste cómo se fue a la cocina sin chistar? La tienes domada. Es el momento perfecto. Pero pedirle 200.000 pesos así de golpe. Escúchame bien. Interrumpió ella. Sé de buena fuente que le dieron su aguinaldo y su bono anual ayer. Es mucho dinero. Y nosotros lo necesitamos. Yasmín quiere cambiar de coche y yo necesito pagar la membresía del club o nos van a echar. Le vas a decir que necesito una operación. Algo del corazón, eso siempre funciona. Una válvula, un marcapasos, invéntate algo que suene caro y urgente. Ella te dará el dinero llorando. Sentí una náusea violenta. Mi bono. El dinero que yo había ganado trabajando hasta las 3 de la mañana durante meses. Querían robármelo con una mentira sobre la salud de su madre. Era tan bajo, tan vil, que casi me reí. Está bien, concedió Braulio. Se lo pediré mañana, cuando esté abriendo los regalos y esté sensible. Pero mamá, ¿y después? Estoy cansado de fingir que la soporto. Ya no la aguanto con sus aires de superioridad, siempre llegando tarde del trabajo, siempre cansada. Paciencia, hijo, dijo Socorro con un tono que helaba la sangre. Sácale el dinero de la operación. Luego haz que pague la remodelación del jardín que quiero. Y cuando ya no tenga liquidez, entonces nos deshacemos de ella. Buscamos cualquier excusa. Una infidelidad inventada, lo que sea. Y la echamos. Al fin y al cabo, la casa está a tu nombre, ¿no? Hubo un silencio. Un silencio que duró 3 segundos, pero que pareció una eternidad. Claro, mamá, dijo Braulio. Mintió. Me tapé la boca para no soltar una carcajada histérica. Braulio le estaba mintiendo a su propia madre. Ella creía que la casa era de él. Él sabía que no lo era, pero no tenía el valor de decirle que hace 3 años, ahogado en deudas de juego y amenazado por prestamistas peligrosos, me había firmado la dación en pago de la casa. Yo había pagado sus deudas, 2 millones de pesos, y a cambio, él me había transferido la propiedad legalmente ante notario para proteger el patrimonio. Él pensó que era un trámite temporal, un papel sin importancia que yo nunca usaría. Qué equivocados estaban los dos. Socorro quería deshacerse de mí después de exprimirme. Braulio quería seguir viviendo de mí mientras me despreciaba. Me alejé de la puerta con pasos de gato. Subí las escaleras hacia la habitación principal. Ya no era Maricela, la esposa sumisa.
Ya no era la nuera complaciente. Ahora era el verdugo. Entré al vestidor. Encendí la luz brillante. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Vi las ojeras, el pelo recogido en un chongo desordenado, la ropa humilde que usaba para no opacar a Yasmín. Se acabó, dije en voz alta. Me metí a la ducha rápida. Me lavé el olor a comida. Me lavé la sumisión. Salí y me sequé con furia. Abrí mi lado del armario, donde guardaba la ropa que rara vez usaba. Saqué el vestido. Un vestido rojo sangre, de seda, corte sirena, escote en V profundo. Lo había comprado en París en mi último viaje de negocios, pensando usarlo para una cena romántica con Braulio que nunca sucedió. Me lo puse. Se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel. Me solté el pelo, dejándolo caer en ondas oscuras sobre mis hombros. Me maquillé. No algo discreto. Labios rojos, a juego con el vestido. Delineador negro afilado. Me puse mis tacones de aguja de 12 centímetros. Y finalmente, mis joyas. No la bisutería barata que usaba a diario. Me puse el collar de diamantes y zafiros que me regalé a mí misma cuando me ascendieron a COO. Me veía poderosa. Me veía peligrosa. Caminé hacia el cuadro genérico de un paisaje que colgaba en la pared. Lo moví. Detrás estaba la caja fuerte. Marqué la combinación. Braulio nunca se había molestado en aprenderla porque le daba flojera. La puerta metálica se abrió con un clic satisfactorio. Ahí estaba. El sobre Manila grueso. La escritura pública número 45890. El documento que decía que esta casa, este suelo, estas paredes y todo lo que contenían, pertenecía única y exclusivamente a Maricela Gómez. Y junto a él, el estado de cuenta impreso de Braulio, saldo menos $0, deuda en tarjetas, $150,000. Y el mío, saldo, suficiente para comprar esta casa 3 veces más. Tomé los papeles. Pesaban. Pesaban como la justicia. Miré el reloj. Eran las 11:15 de la noche. Faltaban 45 minutos para Navidad. Tiempo suficiente para un milagro. O para una masacre. Bajé las escaleras. El sonido de mis tacones contra los escalones de madera maciza resonaba como disparos secos en la casa. Clac. 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 En el comedor, ya estaban sirviendo el postre y el champán. Yasmín estaba abriendo un regalo, chillando de emoción por un bolso nuevo, que Braulio había comprado con mi tarjeta adicional, estaba segura. Está divino. Gracias, hermanito. Gritaba. Llegué al umbral del comedor y me detuve. Buenas noches, dije. Mi voz no fue un grito, pero tuvo la proyección de una orden ejecutiva. El silencio cayó sobre la sala como una guillotina. 20 cabezas se giraron al mismo tiempo. Vi cómo se les caían las mandíbulas. Braulio casi tira su copa. Doña Socorro se atragantó con una uva. Yasmín me miró con una mezcla de envidia pura y confusión. No reconocían a la mujer que tenían enfrente. Buscaban a la sirvienta en pants y delantal, y se encontraron con una reina vestida de rojo. Maricela, balbuceó Braulio, poniéndose de pie torpemente. ¿Qué haces vestida así? Entré en la sala. Caminé despacio, disfrutando cada paso, disfrutando de cómo se apartaban instintivamente a mi paso. Llegué hasta la cabecera de la mesa, donde estaba Braulio. Él retrocedió un paso, intimidado. ¿Me veo mal? Pregunté con una sonrisa inocente. Pensé que para la fiesta debía vestirme acorde al nivel de la familia. Te ves muy bien, tartamudeó él, sus ojos recorriendo mi escote y las joyas. La codicia brilló en sus ojos por un segundo. Pero amor, estás un poco exagerada, ¿no? Es una cena familiar. Doña Socorro se recuperó de su shock inicial. Se puso de pie,
roja de ira. Esto es el colmo. Chilló. Primero haces una escena por la silla, te vas a esconder a la cocina, y ahora bajas disfrazada de mujerzuela para llamar la atención. Vete a cambiar inmediatamente. Estás avergonzando a mi hijo. ¿Mujerzuela? Repetí la palabra, saboreándola. Interesante elección de palabras, suegra. Especialmente viniendo de alguien que está comiendo la comida que yo pagué, bebiendo el vino que yo compré, sentada en la silla que yo tapicé. Hubo un grito ahogado colectivo. La tía Marta se abanicó con la mano. ¿Cómo te atreves? Bramó Socorro. Eres una igualada. Braulio, di algo. Pon a tu mujer en su sitio. Braulio intentó recuperar su dignidad. Se infló como un pavo real asustado. Maricela, ya basta. Estás borracha. Vete a la habitación. Hablaremos mañana. No, dije. La palabra fue simple, pero cortante como el hielo. No me voy a ir. Y no estoy borracha. De hecho, nunca he estado más sobria. Vine porque me dio hambre. Yasmín dijo que había sobras en la cocina, pero se me antojó algo más, sustancioso. Me acerqué a la mesa. Miré el plato de Braulio, con los restos del pavo. ¿Saben? Continué, paseando la mirada por todos los invitados. Escuché una conversación muy interesante hace rato. Sobre operaciones de corazón falsas y bonos navideños. Sobre deshacerse de mí cuando ya no tenga dinero. La cara de Braulio se puso blanca como el papel. Doña Socorro se quedó petrificada. No sé de qué hablas, dijo Socorro, aunque su voz temblaba. Oh, claro que lo sabes, Bernarda, usé su nombre de pila por primera vez, sin el doña. Y también sabes que el servicio come en la cocina. Tienes toda la razón. Es una regla de oro, los dueños en la mesa, los empleados y los parásitos en la calle. ¿A quién llamas parásito? Gritó Yasmín, poniéndose de pie. A ti, querida. Y a tu madre. Y a tu hermano, le señalé uno por uno. Y como estoy muy de acuerdo con sus reglas de etiqueta, he decidido aplicarlas. Levanté el sobremanila que traía en la mano y lo dejé caer sobre la mesa, justo en medio del centro de mesa floral. ¡Pum! El sonido fue pesado, definitivo. ¿Qué es esto? Preguntó el licenciado Galván, frunciendo el ceño. Él, como notario, reconoció el tipo de papel. Ábrelo, licenciado, le invité. Usted es el experto. Dígales a todos qué es. El licenciado Galván tomó el documento. Se ajustó los lentes. Leyó la primera página. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró a Braulio, luego a mí, luego a Socorro. Esto, carraspeo. Esto es una escritura pública de propiedad inmueble. A nombre de la ingeniera Maricela Gómez. Y una dación en pago firmada por Braulio hace 3 años, cediendo el 100% de los derechos de esta propiedad. ¿Qué? Doña Socorro soltó un alarido que rompió una copa. Eso es mentira. La casa es de mi hijo. Es herencia de su padre. Era herencia, corrigió Maricela fríamente. Hasta que tu hijo se la jugó en apuestas deportivas y la perdió. Yo la rescaté. Yo pagué sus deudas. Y legalmente, esta casa es mía. Cada ladrillo. Cada foco. Cada silla donde tienen sus traseros puestos ahora mismo. Me giré hacia Braulio. Él estaba temblando, las lágrimas de pánico asomando a sus ojos. ¿No se lo dijiste a mami, Braulio? Pregunté con dulzura venenosa. ¿No le dijiste que vives aquí de arrimado? El caos estalló. Doña Socorro se lanzó sobre Braulio, golpeándole el pecho con sus puños llenos de anillos. Dime que no es cierto. Dime que no le diste la casa a esta india. Gritaba, histérica. Mamá,
No tuve opción. Lloraba Braulio, cubriéndose la cara. Me iban a matar los del cartel. Ella pagó los 2 millones. Imbécil. Yasmín le lanzó una copa de vino a su hermano, manchando su traje Hugo Boss. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? Yo observé la escena con una calma sobrenatural. Era como ver una obra de teatro trágica y cómica a la vez. Esperé a que los gritos bajaran un poco de volumen. Luego, saqué mi celular. Son las 11:30 de la noche, anuncié, mi voz cortando el aire. En media hora es Navidad. El nacimiento del niño Jesús y todo eso. Yo quiero pasar la Navidad en paz, en mi casa. Sola. Miré a Socorro, a Braulio y a Yasmín. Tienen 30 minutos. ¿Qué? Preguntó Braulio, sorbiendo los mocos. Tienen 30 minutos para sacar sus cosas personales y largarse de mi propiedad, dije, enunciando cada sílaba. Ropa, zapatos y artículos de aseo. Nada de muebles. Nada de electrodomésticos. Todo eso lo compré yo, tengo las facturas en este otro sobre. Si intentan llevarse una sola televisión, los demando por robo. No puedes hacernos esto. Chilló Socorro. Es Navidad. Hace frío. Somos tu familia. No, Bernarda, me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal hasta que pudo ver el fuego en mis ojos. Tú misma lo dijiste cuando me hiciste firmar la separación de bienes, la familia se protege de los extraños. Ustedes me trataron como una extraña durante 7 años. Me trataron como a la sirvienta. Me robaron la camioneta de mi padre muerto para ir a un concierto. Planearon robarme mi bono con una enfermedad falsa. Ustedes no son mi familia. Son mis inquilinos morosos. Y el contrato se acabó. Voy a llamar a la policía. Amenazó Yasmín. Hazlo, la reté, señalando el teléfono. El licenciado Galván está aquí de testigo. Él sabe quién es la dueña legítima. Si llamas a la policía, les mostraré la escritura y lo sacarán a la fuerza por invasión de propiedad. Tú eliges, sales caminando o sales esposada. El licenciado Galván, pálido, se puso de pie. Doña Socorro, legalmente, ella tiene razón. El documento es irrefutable. Si ella quiere desalojarlos, tiene el derecho. Yo, creo que mejor me retiro. Qué pena con todos. El notario salió casi corriendo. Y tras él, comenzó el éxodo. Los tíos, los primos, la tía Marta con su bolso falso, todos se levantaron murmurando disculpas apresuradas, evitando mirarme a los ojos, evitando mirar a la familia destruida en la cabecera. En 5 minutos, los 20 invitados se habían esfumado, dejando solo platos sucios y vergüenza. 25 minutos, dije, mirando mi reloj. Lo que siguió fue la media hora más satisfactoria de mi vida. Vi a Doña Socorro, la gran dama, corriendo escaleras arriba, tropezando con su vestido largo, gritando órdenes a nadie. Vi a Yasmín llorando mientras metía sus vestidos de marca en bolsas de basura negras que yo les proporcioné amablemente, no les dejé usar mis maletas Samsonite. Vi a Braulio, paralizado en el comedor, mirándome con ojos de perro apaleado. Maricela, por favor, suplicó. ¿Podemos arreglar esto? ¿Qué, amo? Fue un error. Mamá me presionó. El error fue mío, Braulio, dije, sin emoción. El error fue creer que podía ser un hombre. Dame las llaves del coche. ¿Qué? El Audi. Está a mi nombre. Lo pago yo. Dame las llaves. Él metió la mano en el bolsillo, temblando, y puso las llaves en mi mano. Sus dedos rozaron los míos. Sentí repulsión. 10 minutos. Bajaron arrastrando las bolsas negras. Parecían refugiados de una guerra que ellos mismos habían provocado. Doña Socorro llevaba su abrigo de pieles, probablemente apolillado, sobre el pijama.
Yasmín seguía llorando por sus zapatos que no cabían en las bolsas. Los escolté hasta la puerta principal. Abrí la puerta de roble macizo. El aire helado de la noche invernal entró de golpe. Maricela, no tenemos a dónde ir. Gritó Socorro, aferrándose al marco de la puerta. Los hoteles están llenos. Ten piedad. ¿Piedad? Ladeé la cabeza. ¿La misma piedad que tuviste cuando me negaste un plato de comida hace 2 horas? ¿La misma piedad que tuviste con mi padre al llamarlo simple albañil? No, Bernarda. Hoy no sirvo piedad. Hoy sirvo justicia. Y se sirve fría. Los empujé suavemente hacia afuera. Braulio intentó resistirse. Maricela. Adiós, Braulio. Espero que tu mamá te cocine rico. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. 1, 2, 3 vueltas. Me apoyé contra la puerta cerrada. Escuché sus gritos amortiguados, los golpes en la madera, los insultos. Y luego, el sonido de un motor de Uber llegando. Y luego, silencio. Miré el reloj. 12. Las campanas de la iglesia cercana empezaron a repicar, anunciando la Navidad. Caminé de regreso al comedor desierto. La mesa seguía puesta. El pavó estaba frío. Me serví una copa del mejor vino tinto, un gran reserva que Braulio había estado guardando para una ocasión especial. Esta es la ocasión, dije, alzando la copa al aire vacío. Me senté en la cabecera de la mesa. Corté un trozo de pavó. Me lo comí. Estaba delicioso. Sabía a libertad. Han pasado 6 meses desde esa noche. La vida tiene formas curiosas de reacomodarse cuando cortas el peso muerto que te arrastra hacia el fondo. Vendí la casa en enero. No podía vivir ahí. Demasiados fantasmas, demasiada energía negativa impregnada en las paredes. Con el dinero de la venta, que fue íntegro para mí, gracias a la separación de bienes, y mis ahorros, me compré un ático precioso en Polanco, con ventanales enormes que miran hacia el Parque Chapultepec. Aquí no hay cuartos oscuros, ni cocinas escondidas al final de un pasillo. Todo es luz. Mi carrera despegó aún más. Sin el estrés de tener que mantener a 3 adultos inútiles, mi mente se aclaró. Fui nombrada CEO interina la semana pasada. De ello supe poco al principio, solo rumores a través de la tía Chelo, con quien sigo hablando. Me contó que esa noche terminaron en un motel de paso porque ninguna tarjeta de crédito les pasó. Braulio intentó buscarme varias veces. Me mandó flores baratas a la oficina, correos electrónicos llorosos diciendo que había cambiado, que estaba yendo a terapia. Los bloqueé todos. Supe por Chelo que ahora trabaja de chofer para una aplicación de transporte, usando un coche rentado. Vive en un departamento estudio con un amigo. Yasmín tuvo que vender su ropa de marca en internet para sobrevivir los primeros meses. Ahora trabaja de recepcionista en una clínica dental. Dicen que se le quitaron los humos de grandeza cuando tuvo que empezar a servir café a los pacientes. Y doña Socorro, bueno, el karma fue especialmente poético con ella. Se tuvo que ir a vivir a casa de una prima lejana en una zona popular de la ciudad, una prima a la que ella solía humillar por ser pobre. Ahora vive de la caridad de la gente que despreciaba. Ayer tuve mi cierre definitivo. Estaba saliendo de mi edificio de oficinas, esperando mi coche, cuando un repartidor de comida en bicicleta se detuvo cerca. Estaba sudando, jadeando por el esfuerzo de pedalear bajo el sol del mediodía. Se quitó el casco para secarse el sudor. Era Braulio. Se veía más viejo. Más delgado. El traje Hugo Boss había sido reemplazado por una camiseta deportiva deslavada y unos shorts de ciclista. Nuestros ojos se cruzaron. Vi el reconocimiento en su cara. Vi la vergüenza inundarlo, poniéndolo rojo hasta las orejas. Bajó la mirada rápidamente, intentando ponerse el casco para esconderse. Mi primer instinto fue sentir lástima. Era el hombre que alguna vez amé, reducido a esto.
Pero luego recordé la silla vacía. Recordé la camioneta de mi padre. Recordé las risas en la sala mientras yo lloraba en la cocina. Me acerqué a él. Él se tensó, esperando un insulto, una burla. Braulio, dije. Él levantó la vista, miserable. Maricela, esto es temporal, ¿sabes? Estoy emprendiendo un negocio de logística de última milla. Seguía mintiendo. Hasta el final. Sonreí, pero no con crueldad, sino con una paz infinita. Abrí mi bolso y saqué un billete de 500 pesos. Toma, se lo extendí. No necesito tu dinero, dijo él, aunque sus ojos devoraban el billete. Tenía hambre. No es caridad, dije. Es una propina. Por los viejos tiempos. Y porque, sinceramente, creo que tú necesitas esto más que yo. Cómprate un buen almuerzo. O mejor, cómprale unas flores a tu mamá. Dile que se las manda la chacha. Puse el billete en su mano sudorosa. Él lo apretó. No tuvo la dignidad de tirarlo. Adiós, Braulio. Me di la vuelta justo cuando mi chofer llegaba con mi coche. Me subí, oliendo a cuero nuevo y a aire acondicionado. Mientras el coche se alejaba, miré por el retrovisor. Braulio seguía ahí parado, pequeño, insignificante, con el billete en la mano, mirando cómo su antigua vida se alejaba para siempre. Cerré los ojos y suspiré. Mi padre tenía razón. La sangre llama. Pero a veces, la sangre tóxica hay que dejarla correr para que la herida sane. Hoy, por primera vez en 7 años, no tengo que cocinar para nadie. Hoy voy a pedir sushi. Y me lo voy a comer sentada en mi sofá de terciopelo blanco, sin posavasos, sin miedo a ensuciar, y absolutamente feliz. ¿Fui cruel? Tal vez. ¿Me arrepiento? Ni por un segundo. Porque al final del día, la dignidad es el único plato que no se debe compartir con quien no tiene hambre de justicia.